Muy buenos días, hermanos. Es un gusto verlo de nuevo por este medio, por esta plataforma, y agradecer a Dios por la oportunidad que me da para poder compartir un devocional semanal, esperando que todos mis hermanos en Cristo Jesús se encuentren bien. Y sé que Dios nos está consolando, Dios está proveyendo, Dios está cuidando de nuestras vidas cada día. Hoy vamos a continuar con un estudio. Ya la semana pasada hemos acabado el devocional de Primera de Tesalonicenses y hoy vamos a empezar con el estudio del segundo libro a la iglesia de Tesalónica. El título de este devocional se titula Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo y va a estar basada en el libro de Segunda de Tesalonicense, capítulo 1, del versículo 1 hasta el versículo 7. Pero antes vamos a orar a Dios pidiendo la dirección mediante su Espíritu Santo y todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor Dios Padre que estás en los cielos, bendito Señor seas tú, Padre. Y gracias, Señor, te damos por este tiempo en el cual, Señor, tú nos reúnes para poder escuchar tu palabra, poder meditarla, Señor, poder aprender, Señor mi Dios, porque necesitamos de ti cada día, en que tú nos instruyas, Señor, y que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, el que enseñe, Señor, para guardar tu palabra y también para poder compartirla, Señor. Y así, Padre, oro también por mis hermanos en Cristo Jesús, Señor mi Dios, en que tú, Señor, sigas transformando nuestras vidas, nos sigas moldeando, Señor, siga quitando todo lo malo que hay en nosotros, Señor, porque reconocemos, Padre, en que te fallamos, reconocemos en que pecamos contra ti, Señor, pero Padre, lo confesamos delante de ti cada día, Señor. Y gracias a Dios te doy por tu paciencia, Señor, por tu paciencia hacia tus hijos y también, Señor, tu paciencia hacia las personas de que no te conocen, Señor. Porque tú esperas, Padre, que ellos se arrepientan, que ellos reconozcan a Jesús como tu Hijo, como el Salvador, Señor. Y así, Padre, te doy las gracias y toda la gloria, toda la honra, el honor sea para ti, Señor. Así, Padre, te doy las gracias en el nombre bendito de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, del verso 1 al verso 7. Y dice la palabra del Señor: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno en cuanto a vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por lo cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Hoy este devocional se titula Dios juzgará a los pecadores en su venida. La semana pasada acabamos el estudio de Primera de Tesalonicense y nos llevó casi 6, 7 semanas poder estudiarlo o hasta más, creo. Pero hoy vamos a empezar otro nuevo devocional.
Después de escribir la carta a la iglesia de Salónica, parece que Pablo recibió noticia acerca de la condición de la iglesia y que se dio cuenta de la necesidad de escribirles otra vez. Pablo ya había escrito una primera carta, pero ahora vio de que era necesario escribir de nuevo. Dice, no, escribir de nuevo una segunda carta. Y esta segunda carta fue escrito por un poco tiempo después que fue escrita la primera carta, pues las dos tratan de los mismos problemas. Había confusión con respecto a la segunda venida de Cristo y parece que el problema de la ociosidad había aumentado más. Otro detalle que nos convence que la segunda carta fue escrita poco después es porque Silvano y Timoteo todavía estuvieron con Pablo. Estos dos hombres estuvieron con Pablo no solamente durante la primera parte de su ministerio en Corinto. En esta carta sigue expresando su gratitud por la fidelidad de los hermanos. Ahora en la segunda carta, Pablo explica que, que habría una apostasía antes del retorno de Cristo. Y esto lo vamos a ver en el capítulo 2, ¿no? Más adelante. No solo habla de una apostasía, sino que explica detalles específicos acerca del hombre de pecado, el hijo de perdición. En la primera carta Pablo dijo, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Pero la segunda carta podemos ver que esa amonestación no resolvió el problema, porque en la segunda carta Pablo amonesta fuertemente sobre el asunto, aún insistiendo en que se apartaran de los que no trabajan. Entonces vamos a dar inicio al versículo 1 que dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios vuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta es la misma saturación que dieron o que se dio en la primera carta. Pablo trabaja con un equipo. Aquí Pablo menciona a los hombres que estaban trabajando con él y uno es Silvano. Silvano también es conocido como Silas. Era un compañero experimentado de Pablo, conocido desde hace un buen tiempo. Viajó con Pablo en su segundo viaje misionero y fue encarcelado y liberado con él en la cárcel de Filipo, ¿no? Según el libro de Hechos, capítulo 16, del versículo 19 al 30, ¿no? Podemos ver cómo Pablo y Sila fueron encarcelados y por la mano de Dios también fueron sacados de ahí. Cuando, cuando Pablo vino por primera vez a Tesalónica, Silas estuvo con él. Por lo tanto, los tesalonicenses conocían bien a Silvano o Silas, ¿no? El otro compañero que también nombra Pablo aquí es a Timoteo. Y todos sabemos que Timoteo era un ciudadano de Listra, ¿no? Una ciudad en la provincia de Galacia. Era hijo de padre griego y madre judía, ¿no? Llamada Eunice.
Desde su juventud fue instruido en las escrituras por su madre y por su abuela. Timoteo era un compañero y asociado de confianza de Pablo y había acompañado a Pablo en muchos de sus viajes misioneros. Pablo había enviado a Timoteo con los tesalonicenses en una ocasión anterior para que pueda apoyar a los hermanos de Tesalónica. Por eso dice a la iglesia de los tesalonicenses. El mismo Pablo, el mismo apóstol Pablo funda la iglesia en Tesalónica en su segundo viaje misionero. ¿No? Esto lo relata el libro de Hechos, capítulo 17, del verso 1 al verso 9. Solo estuvo en la ciudad por un periodo corto de tiempo, porque fue forzado a irse por los enemigos del Evangelio. Sin embargo, la iglesia de los tesalonicenses continuó viva y activa, a pesar de que Pablo tuvo que dejar repentinamente a esta joven iglesia. Su profunda preocupación por ellos motivó esta carta. En el versículo 2 dice, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo llevó este saludo acostumbrado a los hermanos de Tesalónica, saludándolos en la gracia y la paz del Dios Padre. Esto era un saludo de habitual, ¿no? De la gracia y la paz sea a vosotros. La gracia y la paz de quién? La gracia de Dios Padre y del Señor Jesucristo. En el verso 3 habla, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. En la primera carta había dicho, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Esto lo escribió en la carta de primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Pero ahora da gracias a Dios que esta oración fue oída. Existe una obligación espiritual de agradecer a Dios en oración cada vez que Él hace cosas grandes en la vida de sus santos. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho en nuestra vida? ¿Cómo nos va transformando día a día? ¿Cómo vemos, ¿no? O cómo nosotros va cambiando nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar. Pensamos diferente y todo no es porque nosotros mismos lo hemos logrado, sino este resultado del trabajo de Dios en nuestras vidas. Y por eso debemos dar gracias a Dios. Dice, no, es una obligación. Estamos obligados a agradecer a Dios. Así que hicieron en obediencia, ¿no? Así hicieron en obediencia los tesalonicenses, quienes habían demostrado su crecimiento en fe, su crecimiento en amor desde la primera epístola. Esta fue una respuesta directa a las oraciones de Pablo. Sí, hermano, esta fue una respuesta directa a las oraciones de Pablo. Esta segunda carta contiene amonestaciones muy fuertes y requiere la disciplina de miembros infieles, pero esta iglesia estaba creciendo y por eso debería tener
la fuerza espiritual para llevar a cabo esta obra que estaba siendo, ¿no? Estaba siendo necesaria. En el verso 4 dice, por tanto, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Pablo escribe esta carta desde Corinto, por eso probablemente se refiere a las iglesias de esa área. Al hablar de ciertas congregaciones, Pablo dice, las iglesias de Dios o las iglesias de Cristo, desde luego son las mismas. La iglesia no tiene nombre propio, sino que las escrituras emplean designaciones descriptivas. Las iglesias son de o pertenecen a Cristo, pues Él compró la iglesia con su sangre. El nombre de Dios puede referirse al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿no? Aquí Pablo se gloria por esta iglesia de Tesalónica porque era un ejemplo para las demás iglesias. Y se gloria de qué? Dice por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Pablo escuchaba que esta iglesia era paciente, que esta iglesia mantenía su fe firme a pesar de las persecuciones, a pesar de las tribulaciones, ellos lo soportaban. Y Pablo da gracias a Dios por lo que, por lo que por los hermanos de Tesalónica estaban creciendo en fe, estaban abundando en amor, en paciencia y fe en todo, a pesar de las persecuciones y las tribulaciones. Esta fe y amor prosperaba en medio de las persecuciones y tribulaciones. Hicieron a Pablo gloriarse, ¿no? Hicieron a Pablo gloriarse de los tesalonicenses a otras iglesias. ¿Por qué? Porque las otras iglesias hablaban bien de la iglesia de Tesalónica. Decían, mira, a pesar de las persecuciones, a pesar de las tribulaciones, ellos se mantienen firmes en la fe. Ellos se mantienen, siguen creciendo en el amor y tienen paciencia, ¿no? Hicieron, ¿no? Y tenían paciencia. Por eso Pablo estaba contento, estaba feliz. En lo que más se hizo de evidente su crecimiento en fe y amor fue en la paciencia y la fidelidad con la que soportaban las hostilidades y el sufrimiento por parte de los enemigos de Cristo. Y estos enemigos de Cristo eran judíos, pero eran judíos no regenerados. Estos eran judíos que no habían aceptado a Cristo. Ellos eran los que se oponían a la iglesia de Cristo. El gozo de Pablo rebosó ante el Señor por la perseverancia que demostraron. Y ahora también nosotros, hermanos, nosotros estamos pasando por un tiempo difícil de pandemia, pero ahí seguimos luchando, seguimos firmes en la fe. Que venga lo que venga, nadie podrá separarnos de Cristo Jesús. Aún venga enfermedad, venga hambre, venga la muerte de nuestro ser querido, eso no va a ser motivo o no es motivo para movernos de Cristo Jesús. Dice en el versículo 5, esto es demostración. En la nueva versión de la Biblia latinoamericana dice que es una señal, es una evidencia del justo juicio de Dios. El hecho
de que ellos podían soportar tales pruebas daban evidencia de que Dios estaba con ellos para fortalecerles y que en el juicio final todas las injusticias serían rectificadas. Para los creyentes, las aflicciones deben ser algo esperado mientras están en el proceso de desarrollar su carácter cristiano en un mundo satánico, ¿no? El sufrimiento no debe considerarse como una evidencia de que Dios los ha abandonado, sino que es evidencia de que Él está con ellos y está comprometido con su perfeccionamiento, ¿no? En el libro de 2 de Corintios, capítulo 12, verso 10, Pablo escribe: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Podemos ser nosotros débil humanamente, pero en Cristo Jesús somos fuertes. De modo que los tesalonicenses demostraban que su salvación, la cual fue determinada solo por fe en el Señor Jesucristo, era genuina, porque ellos, al igual que Cristo, estuvieron dispuestos a sufrir por causa de Dios y su reino. Sufrieron injustamente como objetos de la ira del hombre contra Dios y su reino. Reino de Dios se menciona aquí en el sentido de la salvación, ¿no? Por eso esto es una señal. El hombre de Dios es paciente, el hombre de Dios crece en fe, el hombre de Dios abunda más en amor a pesar de todo, ¿no? A pesar de todo, y nuestro Dios es un Dios justo. Él es el que va o el que tiene control de todo. Y dice la palabra de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por lo cual asimismo padecéis. Dice que nosotros como hijos de Dios, los que sufrimos persecución, ataques, dice la palabra de Dios que somos tenidos por dignos del reino de Dios. El, el, el sufrimiento de los discípulos de Cristo logra algo bueno en nosotros o en ellos en ese tiempo, como Pablo escribe en Romanos 5, del verso 3 al verso 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Se puede afirmar, pues, con toda confianza, que las persecuciones y las tribulaciones tienen una parte importante en la providencia de Dios. Pedro explica esto de la siguiente manera. Dice en 1 Pedro capítulo 1 del verso 6 y verso 7, en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y también Pedro
Pedro también sigue hablando en el capítulo 4, no, 1 Pedro capítulo 4 del verso 12 al verso 14. Amados, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. El Hijo de Dios va a pasar por pruebas, va a pasar por tribulaciones, va a pasar por persecuciones, vamos a ser vituperiados, pero todo tenemos que soportar, tenemos que ser pacientes, porque todo eso lo tenemos que hacer, ¿no? Soportar, todo sea para la gloria de Dios. Y en el verso 6 dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Lo que Pablo afirma aquí tiene que ver con el carácter de Dios. Él es justo y siempre actúa justamente. Por lo tanto, no es que Dios pueda castigarlos si quiere hacerlo, sino que su misma naturaleza demanda que lo haga. No es justo que el cristiano pague con tribulación a los que le atribulan. El Hijo de Dios, los cristianos, no deben pagar el mal con el mal, sino que la palabra de Dios nos enseña que hay que pagar el mal con el bien. Hay que, a los que nos hacen daño, nosotros tenemos que hablarles de Cristo, ¿no? Y tenemos que soportar todo esto, ¿no? Siendo justo Dios tiene que pagar a los hombres según sus obras. Mi hermano, que le digo, siendo justo Dios, Él es el único justo y Él es el único que tiene que pagar a los hombres según sus obras. Las acciones de los que desobedecen al Evangelio y obran en contra de Dios demandan el pago correspondiente. La justicia de Dios lo requiere. A través de la Biblia vemos el justo juicio de Dios. ¿Aceptamos esto? Ahí vamos a ver ya. Fue, fue justo Dios cuando echó fuera al hombre del huerto de Edén. ¿Qué dicen, hermanos? ¿Fue justo Dios o no fue justo? ¿No? Fue justo cuando destruyó a los habitantes de la tierra con un diluvio. ¿Fue justo o no fue justo? Solamente se salvaron ¿cuántos? Solamente se salvaron 8 personas. Noé, su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de sus hijos. Noé predicó, habló mientras él construyó el arca, él predicó 120 años y ni uno quiso escuchar. Ninguno creyó la palabra que Dios dijo, que Dios iba a enviar un juicio, ¿no? Y esto fue justo. Otro vamos a ver. eh, Fue justo cuando Dios hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos y destruyó a las ciudades. ¿Fue justo o no? Vemos que todo fue destruido, todo lo de Sodoma y lo de Gomorra.
También cuando Dios abrió la tierra y tragó a Coré, Datán y de Abirán. Y podemos seguir viendo sobre que si fue justo o no fue justo todos los juicios de Dios, y nosotros vemos que Dios es justo. El hombre se puede equivocar, pero Dios no. Dios no se equivoca. Vemos también cómo Dios, ¿no? Cómo Dios no dejó entrar a un grupo de personas a la tierra prometida, sino que perecieron en el desierto. Y ahí también incluyó a Moisés. Él vio la tierra prometida, pero no, no pudo pisar, no pudo entrar. Y así nosotros podemos decir, ¿no? Si nuestro Dios es justo, no, pero el cristiano está convencido que nuestro Dios es justo. La gente se pregunta, la gente inconversa reclama y juzga a Dios diciendo que no es justo, pero nosotros sabemos que Dios es justo porque su palabra lo dice, y aún lo que vemos que todo es consecuencia del pecado, todo es consecuencia de que el hombre no quiere aceptar que es pecador, no quiere aceptar que necesita a Jesucristo en su vida. Pablo, Pablo dice que Cristo viene, y esto lo dice no, en el libro que estamos estudiando, el versículo 8 y 9, que lo vamos a ver más adelante. Dice que Cristo viene en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Por eso nosotros, como hijos de Dios, hablamos que Cristo viene por segunda vez, que Cristo viene para el juicio, que Cristo viene para poder condenar a los pecadores, que todos los que no han aceptado a Cristo Jesús están separados de su presencia. Hablamos de que Dios es paciente y espera que estos hombres puedan reconocer, que puedan cambiar, ¿no? Que puedan cambiar, y solamente esto lo puede hacer Dios. ¿Creemos de todo corazón que este castigo será justo? Sí lo creemos, hermano. Yo creo que Dios es justo y Dios es un Dios de oportunidad. Dios está esperando que estos hombres pecadores puedan cambiar, como yo, ¿no? Como yo, que durante 32 años viví en el mundo, ¿no? Viví en el mundo separado de Dios, pero gracias a Dios, por la gracia de Dios, fui salvo. Y así también Dios está esperando que muchos pecadores como yo puedan reconocer al Salvador. Pablo afirma que Dios es justo. Pablo afirma que es justo que Dios castigue a los perseguidores de los cristianos y a todos los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La justicia de Dios lo demanda. Vamos a leer 2 de Pedro capítulo 2 del verso 4 al verso 9, y dice la palabra del Señor: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo de antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra,
reduciéndolos a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Los que no toman en serio el pecado no pueden entender el castigo que espera al pecador. Muchos no se arrepienten simplemente porque no toman en serio el pecado y el castigo que merecen. Jesús nos enseña que sería mejor cortar la mano o el pie o sacar el ojo en lugar de ir al infierno. Recordemos que Dios es justo, Él no es como el hombre. Y el último versículo que vamos a ver es el versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo. Como es justo que Dios castigue a los desobedientes, es justo que dé reposo a los obedientes o a su iglesia, ¿no? A los obedientes. La palabra reposo es una palabra muy hermosa en cualquier idioma. Como el trabajador descansa al terminar el día del trabajo, como un soldado descansa después de la batalla, como el enfermo halla el dulce reposo después del dolor de alguna aflicción severa, así también los fieles reposarán de las persecuciones, de las tribulaciones, de las aflicciones y de toda tristeza. Y dice Pablo con nosotros, los santos de Tesalónica y todos los demás no solo encontrarán un precioso reposo, sino que disfrutarán de esa bendición en compañía con Pablo, Timoteo, Silvano y otros apóstoles y evangelistas del primer siglo. Los fieles deben anhelar estar reunidos con los evangelistas y otros que le enseñaron la palabra. Dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo. Sin lugar a dudas, esto se refiere al momento en el que Cristo será revelado con su venida como juez sobre todos. El primer aspecto de esta revelación ocurre al final del periodo de la tribulación de 7 años. La revelación final y universal de Cristo como juez ocurre en el juicio ante el gran trono blanco que viene después del reino milenario de Cristo sobre la tierra, y los ángeles siempre acompañan a Cristo en su venida para juzgar. Gracias a Dios por estas palabras en la cual el apóstol Pablo da a la iglesia, ¿no? De que Dios es justo y que Dios va a pagar, ¿no? Dios va a pagar con tribulación a los que no han creído en Él, en que van a ser condenados, ¿no? Y a nosotros no nos toca la venganza le pertenece a Dios, porque solamente Dios es justo y nosotros debemos de seguir creciendo en la fe, debemos de seguir abundando en amor, en paciencia, ¿no? A pesar de las persecuciones, a pesar de las tribulaciones, el Hijo de Dios debe de crecer y todo sea para la gloria de Dios. Muchísimas gracias, hermanos,
por, 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 por su tiempo y continuamos la próxima semana sobre la cual vamos a ver cómo el Señor va a venir. Dice la palabra de Dios que Él vendrá, dice, en llama de fuego. En el versículo 8 que vamos a ver la próxima semana y dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él va a venir, dice la palabra de Dios. Y la próxima semana vamos a continuar con este estudio. Permiso, hermanos.